Muy bien. ¿De qué trataba la primera lectura? ¿Se acuerdan? De la creación del hombre. Aquí, hace unos meses atrás, hicimos un curso de Biblia donde les explicaba de que lo que tenemos en la Biblia, hay muchos géneros literarios. Y los primeros relatos de la creación pertenecen al género mito, que tratan de explicar cómo creó Dios al hombre, al mundo primero, ¿no? Y después al hombre. Más que trata de explicar, porque en sí la Biblia no quiere decir cómo creó Dios al mundo, cómo creó Dios al hombre, ¿no? La ciencia trata de explicar, pero a final de cuentas también empieza como un cuento, ¿no? Al principio había un huevo cósmico que explosionó y bueno, pues toda esa historia del Big Bang. Entonces, lo que quiere decir la Biblia, entonces no quiere decir cómo creó Dios al hombre, sino que Dios creó al mundo y Dios creó al hombre. Ese es el mensaje. ¿Cómo? No lo sabemos, ¿no? Ahí está el misterio. Y entonces dice que un jovencito escuchó por primera vez la teoría de la evolución y llega a su casa y le dice: mamá, ¿es cierto que nosotros procedemos de los monos? Ay, no sé, hijito, tu papá nunca ha querido presentarme a su familia. Se procede de los monos, ¿no? Entonces, el mensaje, tanto porque ayer también tocaba el primer relato de la creación, ¿no? El día de ayer solamente que aquí en la parroquia hemos leído textos que tenían que ver con la enfermedad, porque hemos hecho la unción de los enfermos, pero el día de ayer tocaba también el primer relato de la creación, cuando Dios crea al hombre. Es interesante ver ahí en esa imagen de Dios que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre, al ser humano, varón y mujer, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y hoy día nos narra el segundo relato, que si ustedes se dan cuenta es diferente del primer relato, porque en el segundo relato pues aparece la imagen de un Dios alfarero que tiene que trabajar el barro, ¿no? Y del barro forma un muñeco que le da su aliento viviente, su aliento, y entonces ese hombre, ese ser humano toma vida. Entonces, de fondo, como les decía, está el mensaje de que Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano. Entonces no es cierto que solamente hubo un proceso evolutivo, porque los evolucionistas, los ateos, dicen el huevo cósmico que explosionó, ¡plum!, y los gases se condensaron, se formaron las estrellas, y todo, y al final sale el hombre. Como es bastante raro, ¿no? Si nos damos cuenta, en el mundo hay una inteligencia. ¿Cómo ustedes pueden darme aquí, ahorita, aquí, 5,000 soles? No creo que aquí tengan ahorita, no por aplicativos, ¿no? Sino ahorita, no creo que alguien ande con 5,000 soles, ¿no? Y si no tiene los 5,000 soles, no me puedes dar. ¿Cómo la naturaleza puede darnos inteligencia a nosotros los seres humanos si no tiene inteligencia? No, es imposible. Por eso entonces la teoría de la evolución atea es un absurdo, es ridículo, ¿no? Entonces Dios creó al hombre. Por eso el Papa Juan Pablo II, hablando del tema del eslabón perdido, ¿saben cuál es el eslabón perdido? Justamente cuando los antropólogos no pueden explicar el proceso como del hombre
del mono se convierte en hombre. Eso no lo han explicado. Eso se le llama el eslabón perdido. Y el Papa Juan Pablo II dijo que justamente ese eslabón perdido es el momento en que Dios interviene. Es la intervención de Dios para crear al ser humano, a nosotros. Entonces de aquí hay una conclusión. Por tanto, los seres humanos somos obra de Dios. Somos obra de Dios. Y ese es uno de los puntos de donde radica nuestro valor, ¿no? La Gioconda, ¿saben qué es la Gioconda ustedes? ¿Qué es la Gioconda? ¿Han escuchado de la Gioconda? Es un cuadro, una pintura. ¿De quién es esa pintura? De Leonardo da Vinci. Y hablando de pintura, dice que dos amigos están conversando y le dice, oye, ¿a ti te gusta la pintura? Sí, pero después de un tarro ya me empalaga. ¿Te gusta la pintura? Después de un tarro ya me empalaga. Y dice que dos locos también estaban pintando la pared y entonces un loco le dice, oye, cógete de la brocha que voy a llevar la escalera. Y el ojo cogido de la brocha, ¿no? Y también otro tipo dice que se bañaba con pintura azul, ¿no? Y su vecino se acerca y le dice, vecino, ¿por qué se baña con pintura azul? Es que mi esposa está en las Europas y hoy día me llamó por el WhatsApp y me ha dicho que quiere beberme a su lado. Quería verlo a su lado, ¿no? Es un buen chiste, ¿no? Hasta el niño se ríe. Quería verlo a su lado. Bueno, entonces le decía, pensando en la Gioconda, que es una pintura de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, y ese cuadro, ¿cuánto vale? ¿Dónde está ese cuadro primero? En el Museo del Louvre, en Argentina, ¿verdad? En Francia, en París, ¿no? Ahí que se hizo famoso con el Código Da Vinci y todo eso, ¿no? Donde está la pirámide invertida, el Museo del Louvre, ahí está un cuadrito pequeñito, ¿no? Que ni siquiera lo puedes ver tan de cerca entre tanta gente, ¿no? Entonces ahí, ¿saben cuánto está ese cuadro? ¿Alguien sabe cuál es su precio de ese cuadro? $700 millones. Yo solo quisiera $10,000 para terminar, para hacer las obras aquí en la parroquia. $700 millones. Si ese es el precio de la Gioconda, por ser obra de este famoso pintor, entonces la obra toma valor en función del autor. Y si nosotros somos obra de Dios, entonces, ¿cuál es nuestro precio? ¿Incalculable? No. Y yo estoy convencido que ese es el reto de la humanidad actual, descubrir cuánto vale un ser humano. Esta gente que mata a por quitarle su celular, su dinero, sus cosas a la gente, tiene un chip o tiene una idea en su chip mental que las cosas valen más que las personas. Las cosas, y por eso el celular vale más, por eso yo, pues posible, mato a esta persona para quedarme con su celular. El dinero vale más que las cosas, pero ese es un mensaje que nos han transmitido. No solamente somos responsables de la violencia que hay, de la delincuencia, no solamente los políticos. A veces nosotros, ¿qué valores transmitimos? A veces transmitimos ese valor de que las cosas valen más que las personas. Y tenemos que ayudar a descubrir que las personas valemos más que las cosas. Ese es el mensaje bíblico. Cuando Dios nos cuenta, nos narra que Dios creó al hombre, nos dice que el hombre, el ser humano, es obra de Dios. Y por eso ahí es uno de los puntos en el cual radica nuestro valor. Y el otro es porque somos hijos de Dios. Entonces, pero hoy justamente las lecturas nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar en esta idea de que los seres humanos
valemos porque somos obra de Dios. Y en el segundo relato, precisamente, en esa historia de que Dios hace al hombre de barro, entonces nos ubica en esa frase que en el miércoles ceniza, se impone la ceniza con dos frases. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas frases? Una de ellas, convierte y te cree en el Evangelio. Y la segunda es, recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Y eso es una gran verdad. Entonces, para que se nos quite también la soberbia, porque podemos creernos que somos la divina pomada. Pues. Y es bueno recordar, la verdad, hay una forma de pensar en la muerte de una forma enfermiza. Hay gente que los depresivos ya quieren morir, pero los santos quieren morir para ver a Dios. Y entonces, y pensar en la muerte puede ayudarnos a redimensionar nuestra vida. Recordar que polvo somos y al polvo volveremos. Pero podemos caer en un extremo. Ay, soy tierra, no sirvo para nada. También somos tierra, pero somos una tierra animada, porque tenemos el aliento de Dios, el aliento. Hay gente que a veces tiene el aliento del diablo, ¿no? Hay gente que tiene el aliento del diablo, ¿ya? Tenemos el aliento de Dios, el ánimo de Dios. Entonces, la gente animada, la gente alentada, son gente que tiene a Dios. La palabra entusiasmo viene del griego enteos, que significa dentro, y teos Dios. La persona que tiene entusiasmo es quien tiene a Dios dentro. O sea, si tenemos a Dios dentro, tenemos entusiasmo, tenemos ánimo, tenemos ganas de vivir, tenemos ese aliento de Dios. Entonces, como le decía, por una parte podemos caer en una depresión diciendo, ay, soy una tierra que no sirvo para nada. Y por otra parte cree que somos la divina pomada. Y la verdad es que somos tierra, pero no somos una tierra cualesquiera, sino una tierra animada. Una tierra que tiene el aliento de Dios. Y esta metáfora la desarrolla San Pablo cuando dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Esa es la verdad. Y ahí está el peligro. Ay, soy solo un tesorito. Hay gente que son un tesoro. Como una señora le preguntaba a su marido, mi amor, ¿yo soy un tesoro? Sí, mi amor, tú eres un tesoro, por eso te voy a enterrar. Como dicen que los tesoros se entierran, ¿no? Como los tesoros se entierran. Entonces, un peligro es creer que somos tesoritos que da ganas de empeñarlos en la caja municipal. Entonces, es un peligro. Si somos un tesoro, pero también ese tesoro está en vasijas de barro. Y el otro peligro está en creer que somos vasijas de barro, vasijas agrietadas, que no servimos para nada, olvidando nuestro tesoro. La humildad es la verdad. La verdad es que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y entonces la humildad consiste en la capacidad de abrazar nuestro barro y nuestro tesoro. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia de abrazar nuestro barro y nuestro tesoro. Se ponen de pie.